a ver ahora que pueda. Agrandar esto. Y vamos a retomar desde acá. Así. A ver. No, está bien. Vamos a retomar desde acá. Recuerden que ayer, digamos, porque ustedes tienen como, al igual que en el Cushing, la sospecha clínica, recuerden siempre que la patología suprarrenal es poco frecuente, pero cuando está hay que detectarla porque tiene mucha morbimortalidad. Entonces, recuerden que ayer repasamos todas las manifestaciones clínicas, acuérdense que cuando vemos hiperpigmentación estamos ante la sospecha de una insuficiencia suprarrenal primaria. La hiperpotasemia, ¿por qué? A ver quién se acuerda por qué dijimos que la hiperpotasemia no era frecuente o prácticamente no la vemos en la insuficiencia suprarrenal secundaria. ¿Se acuerdan? ¿Por lo del cotransportador sodio-potasio? No. Por el sistema renina-angiotensina aldosterona, Claro. que no se afecta. Exactamente, porque en la insuficiencia suprarrenal secundaria o terciaria el déficit está en hipotálamo hipófisis, el déficit es de ACTH y los mineralocorticoides están intactos. En cambio, en la insuficiencia suprarrenal primaria hay destrucción de la corteza suprarrenal y hay déficit tanto de glucocorticoides como de mineralocorticoides. Esto era un poquito también lo de los síndromes pluriglandulares autoinmunes, simplemente para tenerlos presentes. El tipo 1 es muy raro porque es genético, hay un gen que se llama gen AIRE justamente, no hace falta que lo sepan, y queda un cuadro muy característico y poco frecuente. El tipo 2 es poligénico y es más prevalente, y como dijimos ayer, tiene insuficiencia suprarrenal, o sea, adrenalitis autoinmune, diabetes, tipo 1, que es la forma autoinmune como ya vimos, tiroidopatía autoinmune, generalmente Hashimoto, algunas veces puede ser enfermedad de Graves, hipofisitis autoinmune mucho más rara, y otras enfermedades autoinmunes no endocrinas como vitiligo, miastenia gravis, bueno, puede haber anemia perniciosa, otros tipos de... El tipo 1 lo que lo caracteriza es la candidiasis mucocutánea, ¿sí? Generalmente uno la sospecha diagnóstica es por que además de los problemas autoinmunes tienen eso. Pero esto, bueno, así, a título informativo. Sí es importante porque ustedes en un paciente en quien diagnostican Addison, y generalmente el diagnóstico de autoinmune es por descarte de otras causas, pero si tenemos una persona con una insuficiencia suprarrenal de origen autoinmune, vamos a investigar otras endocrinopatías, sobre todo las tiroidopatías autoinmunes. En cambio, en las personas con Hashimoto, con Graves, que son mucho más frecuentes, incluso la diabetes tipo 1, no hace falta que yo esté estudiando si hay una adrenalitis autoinmune, a menos que exista clínica, ¿sí? Una clínica que lo sugiera. ¿Me explico? Bien, seguimos adelante. Yo no entendí, profe. Bien. Pacientes con Addison, recuerden, patología suprarrenal es poco frecuente. La patología tiroidea es mucho más frecuente, el Hashimoto más que el Graves, pero Hashimoto, Graves y diabetes 1 son mucho más frecuentes que el Addison. Entonces, persona con Addison, yo investigo si tienen tiroidopatía autoinmune, les pido anticuerpos, y estoy atentos a la aparición de una diabetes tipo 1, que puede ser incluso en el adulto. Ahora, el Hashim, por ejemplo, la tiroiditis Hashimoto es muchísimo más frecuente. Yo no tengo que evaluar función suprarrenal en las personas con Hashimoto o con Graves, o diabetes tipo 1, a menos que presenten clínica compatible con insuficiencia suprarrenal. ¿Ahora se entendió? Sí, ahora sí. Bien. Gracias. Bueno, ay, se me tildó esto, ahí está. Bueno, como dijimos ayer, el diagnóstico tenemos que demostrar la secreción inapropiadamente baja de cortisol, determinar si esa deficiencia de cortisol es primaria o secundaria, y tenemos que investigar una causa tratable, como por ejemplo la tuberculosis, ¿sí? Porque en ese caso hay que tratar, además de la insuficiencia suprarrenal, la patología de base. Bueno, estos puntos de corte
son como los más utilizados, ahora ya vamos a ver qué puede haber, pero como dijimos, acá en la insuficiencia suprarrenal nos sirve el cortisol de las 8 de la mañana. En el Cushing, acuérdense que no nos sirve. Si yo demostré que el cortisol es bajo, ahí pido una ACTH, que en la insuficiencia suprarrenal primaria va a estar elevada, generalmente bastante elevada, digamos, más del doble, a veces mucho más, por eso el tema de la hiperpigmentación que ustedes me explicaron ayer. Y el test de estímulo con ACTH se utiliza, si lo tuviéramos, de hecho, como les dije ayer, a veces algunos a través de la Sociedad Argentina de Endocrinología se hace pedir desde Uruguay o desde Brasil, porque es un tema que no se comercializa más en la Argentina. Pero es de elección cuando el cortisol plasmático no me da resultados concluyentes. Entonces, cuando tenemos un cortisol menor de 3, no hace falta que se acuerden los valores normales, pero digamos, cuando está muy bajo, es fuertemente sugestivo. Si está por debajo del límite inferior normal, es probable el diagnóstico. Acá, si yo tengo menor de 10, pero mayor de 3, es cuando yo debería, o mayor de 5, es cuando yo debería hacer el test de ACTH. Como les dije hoy, en la insuficiencia suprarrenal primaria está muy elevada la ACTH, a veces llega a valores mayores a 4.000, no hace falta que recuerden valores, y va a estar baja si se trata de una insuficiencia secundaria o terciaria. El CRH, o sea, el factor hipotalámico estimulante de ACTH, no se dosa. El cortisol en saliva tiene cierta utilidad, pero a diferencia del Cushing, acá es menos sensible y específico. O sea, si es muy elevado, no hace falta que se acuerden los valores, descarta. Y si está muy, muy bajito, es probable. Pero tenemos todo un rango intermedio en los cuales no es concluyente. La realidad es que no solemos pedir ni cortisol en saliva, ni cortisol libre urinario, porque los resultados no nos suelen dar concluyentes. Bueno, esto es el test con ACTH, se usan 250 microgramos, que es como viene comercialmente en ampolla, y bueno, normalmente el cortisol luego de la estimulación aumenta, ¿sí? Cuando no ocurre este aumento, uno sospecha que hay una insuficiencia suprarrenal, y lo utilizaríamos cuando el cortisol matinal no me dio resultados concluyentes. Si yo quiero, digamos, podemos pedir los anticuerpos antiadrenales, sobre todo los que pedimos acá son los anti-21 hidroxilasa. La mayoría de las obras sociales no lo van a autorizar, a nivel hospitalario no los tenemos. Generalmente si uno descarta las principales causas como son tuberculosis y metástasis o alguna otra patología infecciosa, no hace falta dosarlos, ¿sí? Pero si uno quisiera o tuviera dudas diagnósticas, se pueden pedir. La radiografía de tórax, sobre todo, la pedimos en nuestro medio, como dijimos, para descartar una TBC. Para evaluar las suprarrenales, acuérdense, la tomografía. Resonancia se pediría en caso de que uno sospeche alguna otra patología, micosis, que pudiera dar algún otro hallazgo, pero si no, para suprarrenales es la tomografía. Bien, esto, estoy volviendo. No, esto es para la insuficiencia suprarrenal secundaria. Igual vamos a tener muy bajo el cortisol, la ACTH disminuida. Y esto, hoy, no sé qué pasó acá. Una forma de evaluar el eje suprarrenal y sirve para detectar insuficiencia suprarrenal secundaria es el test de tolerancia insulínica. Este es un test que lo hacemos los especialistas, esto para ustedes es a título informativo. ITT, uno le va inyectando insulina al paciente para provocar una hipoglucemia, y la hipoglucemia es un potente estímulo para la secreción de ACTH, o sea, para estimular el eje córtico suprarrenal, hipotálamo hipófiso suprarrenal. Entonces, bueno, es una manera de evaluar. En los pacientes con hipopituitarismo, este test nos sirve para evaluar tanto el déficit de hormona de crecimiento como el déficit de la insuficiencia suprarrenal secundaria.
Es un test que se hace en adultos, no en niños, y tiene algunas contraindicaciones. Recuerden que para hipófisis es resonancia, el estudio por imágenes que estudiamos, y si sospechamos una insuficiencia suprarrenal secundaria, acuérdense que tenemos que evaluar los otros ejes, porque casi siempre la insuficiencia suprarrenal secundaria va asociada a otros déficits hormonales. Bueno, este test no hace falta, no sé, tendría que haber sacado ya esta diapositiva. Test de CRH, esto está solo a título informativo. CRH nunca tuvimos en la Argentina, o sea que nunca hicimos test de CRH, pero bueno, los textos en el Farrera y en los otros textos de medicina interna lo pueden encontrar. Nada, en algunos países se utiliza, nosotros nunca lo utilizamos. Sí utilizamos a veces el test de tolerancia insulínica, más que nada para déficit de hormona de crecimiento, pero bueno, este es fácil de hacerlo. Tenemos que hacer con el paciente internado, ¿sí? No se puede hacer, no es un test que se hace ambulatorio ni en el laboratorio. Bien. Esto, como les dije, va a haber un seminario, ustedes les va a quedar acá, no lo vamos a hablar ahora, de lo que es la crisis adrenal, hay un seminario de urgencias. Sí, quería repasar algunas cositas del tratamiento crónico, si bien esto lo va a manejar el especialista, para que ustedes sepan, porque puede pasar que un paciente con insuficiencia suprarrenal, sea primaria o secundaria, tenga una descompensación y lo reciban ustedes en una guardia con una insuficiencia suprarrenal aguda. Entonces es importante que conozcan el tratamiento. ¿Sí? Por eso lo primero que está acá es la educación del paciente. Un paciente al que le hicimos diagnóstico de insuficiencia suprarrenal. Recording in progress. Bien. Recording stopped. Graben si quieren. Después. Entendido, tengo buenas. Bien. Entonces, la educación del paciente, como les decía, es lo más importante. ¿Qué le tenemos que explicar al paciente? Que recuerden que el eje adrenal es el eje fundamental para resolver las situaciones de estrés. Entonces, tenemos que explicarle que ante por ejemplo, situaciones como infecciones, que vaya a ser sometido a algún procedimiento de cirugía menor o una cirugía programada, a veces alcanza con duplicar la dosis, y si no, tiene que avisar cuando va a realizar un procedimiento programado para que le hagan hidrocortisona endovenosa, ¿sí? El paciente tiene que conocer su patología e informarla. Y se les recomienda que lleven o un brazalete o una medalla, o sus familiares estén informados, porque bueno, a veces puede llegar el paciente inconsciente a una guardia y ustedes tienen que saber. El tratamiento de reemplazo es generalmente con hidrocortisona, es lo más fisiológico, ¿sí? Las dosis, en realidad sí, pueden ser un poco más bajas también, 20 a 30 miligramos, depende de la respuesta. Es lo que más utilizamos, pero también podemos utilizar otros corticoides en dosis equivalentes, ¿sí? En la insuficiencia suprarrenal primaria, que es donde tenemos déficit de mineralocorticoides, tenemos que hacer también reemplazo de los mineralocorticoides. El único mineralocorticoide que hay disponible comercialmente se llama fludrocortisona, no hace falta que se aprendan la dosis. Son dosis de reemplazo, ¿sí? Lo mismo que la hidrocortisona, no son tratamiento ni antiinflamatorio ni nada, de reemplazo. Ajá, bien. En cuanto a las mujeres, recuerdan que dijimos que podía haber déficit de los andrógenos. No está probado que se beneficien con el reemplazo de andrógenos, por lo cual por el momento no es una indicación. Lo que les dije recién, lo de educar al paciente para que duplique la dosis, y cuando esta situación de estrés se prolonga, que consulte al médico. Hacer hidrocortisona endovenosa en caso de cirugías programadas, antes de la inducción anestésica, o bueno, una cirugía de urgencia con más razón, por eso el paciente tiene que informar al médico y en lo posible llevar alguna brazaleta, alguna identificación donde diga eso. Bien. Esto se los dejo.
¿Qué tenemos acá? Bueno, estos son para pacientes hospitalizados para hacer procedimientos diagnósticos, ¿sí? Ustedes con 100 miligramos de hidrocortisona endovenosa no le van a errar, y en este caso, si aunque sean 2 días se pasan de la dosis, no hay problema. Bueno, ahí tenía. Y la insuficiencia suprarrenal primaria y secundaria, el reemplazo con glucocorticoides es igual, acá no usamos mineralocorticoides. Y a veces tenemos que, como dijimos antes, reemplazar los otros ejes. Bueno, y ahí lo tienen a Addison, y acá estaba Cushing, que ayer ya lo habían visto. Y ahora, a ver si puedo salir de acá. Así. Bueno, ¿alguna duda de insuficiencia suprarrenal? Bueno, aprovechen a estudiar la semana que viene que no cursan. Para la siguiente semana voy a dar yo. Ahora ya vamos a ver ya les voy vamos a ver qué el doctor Soria les va a dar fosfocálcico la siguiente semana. O sea, la semana del 15. Bueno, ahora vamos a empezar algunas cositas de aldosterona para ya cerrar el tema suprarrenal. Que bueno, de aldosterona, si bien ahora vamos a hacer un repaso fisiológico de las patologías relacionadas con aldosterona, lo más común y lo que más común ve el clínico es el tema del aldosteronismo primario, ¿sí? Bueno, esto es algo de la bibliografía. Hacemos un breve repaso fisiológico, ayer algunas cosas repasamos, recuerden que la aldosterona es el principal mineralocorticoide en humanos, se sintetiza, como ustedes me dijeron ayer, en la zona glomerulosa de la corteza. Bueno, esto es lo del transporte en plasma, no interesa. Sepan que, si bien el efecto principal de la aldosterona se ejerce a nivel renal, también se expresa a nivel de glándulas sudoríparas, salivales, a nivel del colon, del corazón, en el sistema nervioso central, en el tejido adiposo, en la hipófisis. En todos esos tejidos se expresa y tiene algunas acciones. Bien. A nivel del riñón, que como dijimos es la acción más importante, aumenta la reabsorción de sodio y cloro, y aumenta la excreción de potasio. ¿Sí? Esto es en condiciones fisiológicas. Por eso, para que ustedes después deduzcan su acción en el caso de insuficiencia y en el caso de exceso. Para endocrinología, bueno, para todo, ¿no? Para todo medicina, pero en endocrinología, si uno tiene presente cómo son la fisiología, después las patologías son más fáciles. Y bueno, las acciones extraadrenales, como les dije, en todos los lugares donde se expresa el receptor, tiene acción sobre todo en lo que es el intercambio iónico. Como ustedes bien dijeron, y esto es bien bueno, también se me cambiaron los numeritos, como ustedes bien dijeron ayer, la aldosterona no está regulada por ACTH, está regulada por el sistema renina-angiotensina-aldosterona. El principal activador de este sistema son los cambios séricos tanto en el potasio como en el sodio, el péptido natriurético atrial y la ACTH. Acá tienen digamos, el repaso fisiológico, que eso lo van a ver ustedes después. Entonces, como dijimos, los principales reguladores son los cambios en el sodio y el potasio, ya pequeños cambios, apenas el potasio aumenta por encima de 3,5 ya estimula la aldosterona, y también las reducciones del potasio en 4 o 5 miliequivalentes, por debajo, digamos, de su valor normal, ya estimulan, digamos, la secreción de aldosterona. El péptido natriurético atrial, como mencionamos, tiene un efecto importante en la fisiopatología, en la fisiología de la aldosterona, ¿sí? Además, ustedes ya conocen todo esto de fisiología. Simplemente les menciono esto, que estimula la excreción de sodio y agua, ustedes ya lo conocen, pero para que sepan después por qué en el hiperaldosteronismo
que en teoría retiene sodio, deberíamos tener edemas, ¿por qué no hay edemas? Esto se llama efecto de escape de la aldosterona, digamos. La aldosterona estimula el péptido natriurético atrial y entonces se produce esto. Y en cuanto a la CTH, si bien, esto por ahí no quiero que se confundan, esto es una, fisiológicamente existe una acción de la CTH, sobre todo en la actividad mineralocorticoide del cortisol, pero el principal regulador es el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Acá incluso tienen las... Bueno, esto también es fisiología, esto no lo vamos a ver todo ahora, se va a quedar acá. Esta presentación no está en el entorno, después yo se las paso. Y esto es lo que hablábamos ayer. El cortisol tiene efecto mineralocorticoide más débil, ¿sí? Pero tiene concentraciones en sangre mucho más altas que la aldosterona y se une al receptor de aldosterona tipo 2. Entonces, por eso, tanto en el exceso de glucocorticoides como en la deficiencia, puede haber algo de reducción o aumento de la acción mineralocorticoidea, ¿sí? Bien, y esto es cómo se clasifican, me parece, yo no sé si ustedes ven completa la pantalla, pero bueno. El hiperaldosteronismo, digamos. Ustedes en clínica van a ver muy comúnmente, que esto no lo vemos los endocrinólogos, lo que es el aldosteronismo secundario, ¿sí? Que es el que, digamos, justamente se activa el sistema de renina-angiotensina-aldosterona por distintos motivos, como por ejemplo estenosis de la arteria renal, coartación de aorta, bueno, tumor productor de renina, esto olvídense, es rarísimo, ¿sí? Entonces, estos no son lo que vamos a ver desde el punto de vista endocrinológico, porque bueno, endocrinológico es la producción primaria de aldosterona, que va a cursar con renina baja, ¿sí? Bueno, acá tienen también fisiología. Y acá tienen a Kohn, que ustedes saben que es el que ya hace, fíjense cuántos años, describió por primera vez un síndrome caracterizado por hipertensión, hipocalemia y alcalosis metabólica. Por eso el aldosteronismo primario se lo conoce también como síndrome de Kohn. Entonces, aldosteronismo primario llamamos a la hipersecreción de aldosterona independientemente de la renina. Esto es lo que es, por eso es primario. Si bien antes la prevalencia, hace unos cuantos años atrás, se decía que era el 1% o menos de los hipertensos, ahora se sabe que está subdiagnosticada, ahora ya vamos a ver por qué. Es la causa más común de hipertensión secundaria, 5% de todos los hipertensos, y el diagnóstico del aldosteronismo primario brinda al clínico una oportunidad única, ya sea que si es quirúrgico se puede curar la hipertensión en algunas ocasiones, y si no, se puede utilizar farmacoterapia dirigida al problema principal. Ustedes saben que la hipertensión arterial, la causa más común, es esencial, y bueno, los fármacos se utilizan, pero no se conoce exactamente la fisiopatología, digamos, la etiología, mejor dicho. Como dijimos, la prevalencia es variable, esto es porque, bueno, las poblaciones que se estudian son heterogéneas, pero en algunos casos se reporta hasta un 14%, casi 15% de los pacientes hipertensos. Pero en forma, digamos, general, acá se citan estos up-to-date, se citan dos fuentes bibliográficas, más o menos un 10% de los hipertensos pueden tener un aldosteronismo primario, por eso es que me interesaba dárselos hoy. La causa más frecuente es el hiperaldosteronismo por hiperplasia bilateral, más o menos un 60 a 70%, y el 30 a 40% es el adenoma productor de aldosterona o aldosteronoma, que es el que describió Kohn, ¿no es cierto? Y después hay causas menos frecuentes, hay síndromes familiares, el carcinoma, productor de aldosterona, que es poco frecuente. Esto se los dejo también a título informativo.
Bueno, esto ya lo acabamos de ver recién, es más o menos lo mismo. Bueno, estos son los hiperaldosteronismos secundarios que los vimos también, esto es más de clínica, digamos, no es de endocrinología, nosotros no vemos hiperaldosteronismo secundario, pero sí se ven en clínica. En cuanto al aldosteronismo primario, la presentación clásica, que lamentablemente no se ve siempre, es hipertensión más hipocalemia. Si tenemos eso, la sospecha es importante y ahí esos pacientes los tenemos que estudiar y descartar un aldosteronismo primario. En los últimos años lo que se ha visto es que independientemente de los niveles de potasio y de los niveles de presión arterial, hay efectos cardiovasculares deleterios mediados por la propia aldosterona. La edad de presentación es variable, 20 a 60 años, y las cifras tensionales suelen ser elevadas. Bueno, la hipocalemia, que sería lo que nos da la clave, no está presente siempre. Es más, esto también es variable según las series, pero menos de la mitad de los pacientes con un hiperaldosteronismo primario van a tener hipocalemia, ¿sí? Los pacientes que la tienen, por supuesto, van a tener las manifestaciones propias, que son debilidad muscular, parálisis, alcalosis metabólica, contetania, parestesias. Raramente, muy raramente, el aldosteronismo primario puede presentarse con hipocalemia y sin hipertensión arterial. Esto a veces se ve en algunas mujeres jóvenes, pero no es lo más común de ver. Y otra manifestación es la alcalosis metabólica, también por efecto de la aldosterona. Bueno, esto es lo que habíamos visto hoy, por eso les mencionaba lo del péptido natriurético atrial. El aldosteronismo primario, si nosotros lo pensáramos, como les dije, hay retención de sodio, debería haber edemas, pero no ocurren, o sea, hay hipertensión, hay hipocalemia, pero no hay edemas por este fenómeno de escape de la aldosterona que está mediado por el péptido natriurético atrial. Se puede encontrar una leve hipernatremia y a veces se puede encontrar también una leve hipomagnesemia. Como dijimos hoy, hay un riesgo cardiovascular, además del producido por una hipertensión en sí, que es independiente también de los niveles de potasio, que es mayor, digamos, los pacientes con aldosteronismo primario tienen mayor riesgo de ACV, infarto, fibrilación auricular. Y que este riesgo cardiovascular desaparece luego del tratamiento apropiado. De acá, bueno, esto se los dejo para que después lo lean. Esto también, bueno, la aldosterona aumenta la tasa de filtración glomerular y la presión de perfusión renal independientemente de la hipertensión arterial. Y esto aumenta la excreción urinaria de albúmina, que son cambios, digamos, estos son cambios fisiológicos, no tienen un correlato clínico importante, y se corrigen cuando el aldosteronismo es tratado. Bueno, ¿qué pacientes tenemos que estudiar? Bueno, por supuesto, cuando hay hipocalemia e hipertensión, que no sea explicada por otra causa, por supuesto, un paciente que está con diuréticos de Lassa o tiazidas, puede tener hipocalemia por ese motivo, entonces descartando, bueno, un paciente hipertenso que estuvo con vómitos significativos, con diarreas significativas, presenta hipocalemia, por supuesto yo primero corrijo la hipocalemia o la causa que produce la hipocalemia, pero si yo no tengo otra causa que me explique la hipocalemia en un paciente hipertenso, tengo que estudiar el aldosteronismo primario. Y más allá de la hipocalemia, voy a estudiar en los hipertensos severos, hipertensión resistente a tratamiento con 3 drogas, ¿sí? Como dijimos ayer, hipertenso con incidentaloma suprarrenal, hipertenso con apnea de sueño, que la apnea de sueño saben que es otra comorbilidad asociada a lo que es síndrome metabólico. Cuando hay hipertensión, antecedentes familiares de hipertensión de diagnóstico temprano o ACV a edad menor de 40 años, y todos los familiares de primer grado con aldosteronismo primario, ¿sí? Entonces, para el diagnóstico, esto, bueno, ya por ahí si ustedes sospechan un aldosteronismo primario,
es más resuelto del especialista. Yo ahora les vamos a repasar algunas cositas, pero si ustedes sospechan, lo van a derivar al especialista para que lo estudie. Lo que hacemos como evaluación inicial es medir la actividad renina plasmática, no sé si esto lo... ARP es actividad renina plasmática, y la concentración de renina en plasma, y la relación aldosterona-actividad renina plasmática. Esto solamente los títulos, ¿sí? No hace, por supuesto, no hace falta que se sepan ningún valor normal. Y bueno, y sepan que hay un montón de situaciones que no las vamos a mencionar ahora, pero esto es más para nosotros cuando lo vamos a evaluar para los especialistas, que hay que tener en cuenta cuando vamos a evaluar el diagnóstico de aldosteronismo primario. ¿Sí? Tener en cuenta que hay muchos medicamentos que aumentan la renina y muchos que la disminuyen, y que justamente son todos, la mayoría son antihipertensivos, que el paciente puede estar tomando porque es un hipertenso muchas veces severo. Y bueno, lo ideal es suspender al menos 2 semanas, preferentemente 4 semanas, y en ese tiempo utilizar antihipertensivos que no interfieran, como verapamil, alfa-bloqueantes, pero bueno, esto, como les dije, es más para los especialistas. Entonces, acuérdense que el aldosteronismo primario va a cursar con renina baja, por definición. Entonces, la actividad renina plasmática va a estar baja. La aldosterona, bueno, también, esto es para título nomás. La aldosterona, son complicados los métodos de dosajes, pero bueno, las tenemos que pedir para hacer la relación. Olvídense de los valores normales, no tienen que saber nada de esto. Bueno, saber que la aldosterona tiene una variación diurna, que bueno, la dieta restringida en sal mejora, digamos, el rédito diagnóstico. Y la posición de pie, de hecho hay test, yo acá no se los puse, hay test que se hacen, se mide la aldosterona en posición supina, en posición de pie, porque el estar de pie estimula la producción de aldosterona. Se puede medir también en orina de 24 horas. Esto es solo a título informativo. Bueno, esto es un poquito cómo afectan la aldosterona plasmática, la actividad renina plasmática, a las diferentes drogas. Simplemente saber que las drogas tienen efecto y que son todos medicamentos antihipertensivos, entonces tenerlos presentes para evaluar. Pero les vuelvo a repetir, eso es más para el especialista. Bueno, como les dije hoy, la técnica de medición es dificultosa. Entonces, bueno, estos son los valores. Nada, la relación va a estar, aldosterona plasmática, actividad renina plasmática va a estar aumentada en el aldosteronismo primario, porque dijimos que la renina es baja, entonces lógicamente va a estar aumentada. No hace falta que se sepan ninguno de estos valores normales, pero cuando está muy aumentada, el diagnóstico es prácticamente diagnóstico de aldosteronismo primario. Esto, nada, se los doy simplemente para que sepan que existen, incluso nosotros casi prácticamente no los usamos, y si los tenemos que usar vamos a leer cómo se hacen, porque son test que rara vez se utilizan en la clínica, y que cuando los tenemos que hacer, bueno, vamos a evaluar bien cómo pedirlos y cómo hacerlos. Bueno, una vez que ya sabemos que el paciente tiene un aldosteronismo primario, que pudimos detectar eso, tenemos que clasificarlos en subtipos, saber si es las 2 formas más frecuentes, que dijimos que eran el adenoma productor de aldosterona o la hiperplasia bilateral. Y bueno, acá vamos a tener que hacer imágenes. Y acá tenemos que hacerlo, esto lo vamos a hacer generalmente los especialistas, porque el tratamiento va a ser totalmente distinto. En el aldosteronoma va a ser quirúrgico y en la hiperplasia va a ser médico. Bueno, este es un algoritmo que lo debería haber sacado, pero bueno, se los dejo para los que les interese el tema. Entonces, esto también lo debería haber sacado. Esta era una clase que yo di para médicos. Bueno, acuérdense que en realidad para saber si se trata de un aldosteronoma o de una hiperplasia, primero hacemos una tomografía.
Si tenemos masas grandes de más de 4 centímetros, sospechamos un carcinoma suprarrenal. Y bueno, si encontramos generalmente los adenomas que vamos a detectar son de más de 1 centímetro. A veces los adenomas pequeños pueden no detectarse. Entonces, que la tomografía sea normal no me descarta un aldosteronismo, ¿sí? Como les dije hoy, tumores menores de 1 centímetro a veces no se ven en la tomografía. Y a veces las hiperplasias directamente no se detectan. Entonces, esto es del ultra super especialista, pero bueno, sepan que cuando la tomografía no es de ayuda, tenemos que recurrir al cateterismo de las venas adrenales, ¿sí? Esto sería el gold estándar para el diagnóstico de localización, pero claramente lo hacemos cuando tenemos dificultades con la tomografía. Y para finalizar, el tratamiento del aldosteronismo primario, que como dijimos al principio, es fundamental porque si yo lo trato correctamente, por ejemplo, en el caso de un adenoma, puedo curar la hipertensión muchas veces. Bueno, por supuesto, normalizar la presión, revertir los efectos adversos cardiovasculares y normalizar el potasio, cuando existe la hipocalemia, ¿no? Entonces, si yo tengo un aldosteronoma primario, o sea, un adenoma productor de aldosterona, el tratamiento es la adrenalectomía laparoscópica, ¿sí? Si es bilateral, voy a dar tratamiento con fármacos, ¿sí? Con antagonistas de los mineralocorticoides. Y el tratamiento farmacológico, que esto sí lo deben conocer, los 2 principales antagonistas mineralocorticoides, que conocen siempre la espironolactona, que en realidad es de elección, y en caso de que tengamos efectos colaterales por la espironolactona, utilizamos la espleronona. Y si, bueno, por alguna causa no se pueden usar ninguno de los 2 anteriores, pasamos a diuréticos ahorradores de potasio como amiloidina y tramtireno. Entonces, la espironolactona, la dosis no hace falta que se la acuerden, pero recuerden que es el de elección. Tenemos que controlar porque, bueno, es un ahorrador de potasio, y si bien estos pacientes suelen tener el potasio bajo, hay que estar atentos al ionograma, o sea, pacientes que reciben espironolactona, tenemos que controlar periódicamente el ionograma, y tener especial cuidado en pacientes con insuficiencia renal, diabéticos, tener en cuenta los medicamentos concomitantes. Bueno, y los efectos colaterales, que son los que ustedes conocen, tensión mamaria, en las mujeres puede dar alteraciones menstruales, spotting, spotting, que son las pequeñas pérdidas a lo largo de todo el ciclo. En los varones puede dar disfunción eréctil, disminución de la libido, ginecomastia, ¿sí? Bueno, la espleronona es un receptor mineralocorticoide mucho más selectivo, por eso no tiene tantos efectos colaterales, pero lo que pasa es que tiene menor afinidad por el receptor. Bueno, perdón, estoy diciendo, tiene menor afinidad por el receptor androgénico, por eso da menos efectos colaterales, ¿sí? Es de segunda elección, lo usamos cuando hay eventos adversos con espironolactona. Tiene una vida media más corta y a veces lo tenemos que dar 2 veces por día. La espironolactona generalmente lo damos 1 vez por día. Y ahí terminamos con aldosterona. Voy a dejar de compartir la pantalla. Y bueno, mucha información suprarrenal en 2 días. ¿Alguna preguntita que quieran hacer? ¿Tienen todo clarísimo? Bueno, mejor así. ¿Vieron todo? Sí. Para el Cushing no se usa el dosaje de ACTH, solo se usa el test de Lidl, algo así. No, el test de Lidl, ¿vos tuviste ayer? Dijimos que el test de Lidl se usa poco. El test de Lidl es el test de supresión con